Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la albañilería y si ustedes recuerdan, la albañilería es un material estructural como el concreto, el acero, la madera o cualquier otro material. Es un material convencional, se denomina porque eh, su construcción, diseño, están avalados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en un documento denominado Norma Técnica E070. Y bien, este material estructural tiene ciertas particularidades, ¿no?, que son importantes razonar o entender. Primero, que es un material heterogéneo, mucho más que, digamos, los otros materiales que usamos en la construcción. Es un material heterogéneo, dos materiales bien, o la albañilería estaría conformado por dos materiales bien definidos, ¿no? Las unidades de albañilería y el mortero, por lo tanto, es heterogéneo. Inclusive, miren la calidad de las unidades. Tiene una alta variabilidad desde el punto de vista de la resistencia, ¿no? Es decir, en el laboratorio obtenemos una resistencia dada, pero el valor real puede ser mucho mayor o mucho menor que ese valor nominal. Digamos, ese rango de valores que puede adoptar como propiedades mecánicas de la albañilería, a eso se le llama, bueno, quiero decir que a eso nada más se le llama, pero a ese término, a esa variabilidad en cuanto al valor real, o la dispersión del valor real con respecto al valor nominal, se le llama la variabilidad, ¿no? Y bueno, algunos dicen que del orden del 40%, es decir, imagínense si las unidades de albañilería tienen esas condiciones, ¿no? Imagínense el resultado, o sea, el unir las unidades de albañilería cuyas propiedades mecánicas se conocen con precisión con el mortero. O sea, tenemos un material que es totalmente heterogéneo. Y la otra variable es la anisotropía, ¿no? Recuerden que en el campo de las estructuras el término isotrópico tiene que ver digamos, el cómo va variando las propiedades mecánicas de los materiales, en este caso, según la dirección que se está considerando, ¿no? Es decir, si las propiedades mecánicas son constantes independientemente de la dirección que se analiza, entonces decimos que el material es isotrópico, ¿no? Si sus propiedades mecánicas, resistencia y rigidez, van variando dependiendo de la dirección de análisis, entonces decimos, o de la dirección considerada, decimos que se trata de un material anisotrópico. Bien, entonces la albañilería es anisotrópica, sus propiedades mecánicas, resistencia y rigidez va a depender mucho de la dirección que se está considerando, ¿no? La dirección, si quieren verlo así, con la dirección en la que se va aplicando las cargas. Si entonces, tenemos un material complicado, ¿no?, desde el punto de vista estructural, y el razonamiento va por el hecho de que cuando vamos a efectuar el análisis estructural, se van a plantear una serie de supuestos, ¿no?, muy similares a los que se emplean en análisis de edificios de concreto reforzado o de acero. Pero el asunto se complica porque cuando se plantean esos supuestos, por ejemplo, se acepta que el material es homogéneo y además es isotrópico. Eso significa que en el caso de la albañilería, los resultados del análisis estructural no son muy precisos, ¿no? O sea, puedo utilizar un término que a veces se acuña
¿no? que son, bueno, están en orden de magnitud, se llama, ¿no? Es decir, por ahí anda el resultado, ¿no? Entonces, eso significa que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el análisis estructural y obviamente cuando entramos a la etapa ya del diseño propiamente dicho, hay que tomar ciertas márgenes de seguridad adicional, partiendo del hecho de que el resultado del análisis estructural no es totalmente preciso o exacto, como se requiera, ¿no? Bien. También hemos visto que con albañilería se pueden construir edificios de albañilería simple, albañilería armada o albañilería confinada. Las edificaciones de albañilería simple son aquellas en las que solo se emplea albañilería o tiene elementos de refuerzo que no cumplen los requisitos establecidos en la norma técnica E070. Los elementos de refuerzo son aquellos elementos que son elementos de concreto reforzado, columnas y vigas, ¿no? Pero si se entiende bien el asunto, dice, oye, es albañilería simple siempre y cuando existen elementos de refuerzo, pero las dimensiones, el refuerzo o las barras que tiene ese elemento de refuerzo no cumplen o son menos que las exigencias, digamos, indicadas para tal efecto en la norma técnica de 070. ¿No? Luego se tienen las edificaciones de albañilería armada o reforzada interiormente, en la que se utilizan unidades especiales, unidades alveolares. Las unidades alveolares tienen unas perforaciones con dimensiones tales que luego permiten que se introduzcan en ellas refuerzo vertical. Entonces ese refuerzo vertical se debe, digamos, entender que va anclado al cimiento corrido y luego las unidades se construyen sobre cimiento, luego las unidades se van disponiendo una encima de la otra y hasta cierta altura, si hay necesidad, se coloca refuerzo horizontal cada cierta cantidad de hiladas y luego cuando ya se llega, por decir, a 1,20 m, se vierte concreto en esas cavidades, ¿no? Y la idea es que el concreto rellene todas las cavidades que existen. Y una vez que el concreto se endurece, se adhiere a las paredes de la unidad y también se adhiere a las barras de refuerzo. Entonces, una vez que ya se genera eso, tenemos la albañilería armada, que en sí trata de emular un muro de concreto reforzado. Obviamente un muro de albañilería armada va a tener, si lo comparamos con un muro de concreto armado de misma longitud y espesor, va a tener menor resistencia pues, que un muro de concreto armado, ¿no? Sí, pero, entre comillas, resultaría más barato que un muro de concreto reforzado porque se elimina el encofrado, por ejemplo, hay menor volumen de concreto, entonces como que hay cierta ventaja, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Y por último tenemos la albañilería confinada, que la albañilería confinada, digamos, está conformada por el paño de albañilería. El paño de albañilería viene a ser toda esta porción del muro que queda entre columnas y vigas, por ponerlo así, una digamos, descripción media rara, pero que funciona. Y luego enmarcada, bueno, es paño de albañilería enmarcada por los elementos de refuerzo. Estaría, digamos, haciendo una duplicidad de la definición, ¿no? Entonces,
es el paño de albañilería que está enmarcado por los elementos de refuerzo. Los elementos de refuerzo son de concreto reforzado, vigas y columnas. La idea es que los elementos de refuerzo estén, digamos, ligados firmemente o unidos firmemente a paño de albañilería. Para eso lo que hacemos es dejar los bordes verticales del paño de albañilería endentados o utilizamos las famosas mechas, ¿no? Esos dientes luego son rellenados por el concreto y se forma una trabazón entre el paño de albañilería y el elemento de concreto. Esa trabazón se da por adherencia entre los dos materiales y por un mecanismo de corte-fricción que luego vamos a tratar de explicar. O sea, esto tiene todavía, el partido todavía, digamos, está en inicios, ¿no? Bien. Igual, ¿no? Cuando se utilizan las mechas, la unión se va a deber o está asociada a la adherencia que existe entre los dos materiales y el mecanismo de corte-fricción que se desarrolla entre la mecha, el paño de albañilería y el concreto. Bien. He tratado de usar el término elementos de refuerzo porque tal vez ahí tengo yo una discrepancia con respecto a la definición de estos elementos de refuerzo, que creo que no es pertinente, discrepancia con los reglamentadores, ¿no? Que no es pertinente que digamos, trasladar esa discusión al curso, ¿no? Pero miren, los muros de albañilería van a estar solicitados cuando ocurre un sismo. Bien, el edificio va a vibrar, la vibración de ese edificio, es decir, el movimiento, la rotación o la torsión del edificio es controlada por el techo, ¿no? Que es el elemento más rígido y es el que controla la vibración del edificio, ¿no? Entonces el techo se desplaza y luego gira. Ese desplazamiento del techo y el giro del techo luego se transfiere obviamente a los elementos verticales. En este caso a los muros le va a introducir fuerzas coplanares, ¿bien? Y luego le va a introducir, ¿no?, fuerzas ortogonales al plano del muro. Entonces luego el muro de albañilería confinada tendría que diseñarse primero para fuerzas coplanares y luego para fuerzas ortogonales al plano del muro. Bien. Cuando el muro es solicitado por fuerzas coplanares, los elementos de refuerzo al muro le van a proveer de dos cosas, ¿no? Le van a proveer ductilidad a través del confinamiento de los elementos de concreto, y también le van a incrementar un poquito de capacidad de carga, ¿no? Capacidad de carga o a ponerle aquí resistencia. Entonces, la ductilidad tiene que ver con el confinamiento y a veces bueno, he tenido dificultades para poder tratar de entender qué es el confinamiento y bueno, hay que recurrir al diccionario, y confinar significa mantener algo dentro de ciertos límites, ¿no? Entonces, las columnas, en ese caso, lo que tratan es de mantener el paño de albañilería dentro de ciertos límites, ¿no? Eso se confina, dicen, ¿no? Bien, entonces, cuando el muro es solicitado por fuerzas coplanares, los elementos de refuerzo le van a proveer ductilidad y algunos le dicen una segunda línea de resistencia, ¿no? Y a veces decimos, oye, frente a la acción de fuerzas coplanares se activa el efecto de confinamiento de los elementos de refuerzo.
cuando el muro es solicitado por fuerzas ortogonales a su plano, entonces los elementos de refuerzo lo que van a hacer es ardiostrar el muro. Ardiostrar significa evitar que el muro vuelque transversalmente. Entonces, en ese caso, cuando el muro es solicitado por fuerzas ortogonales a su plano, en los elementos de refuerzo se activa la acción de ardiostramiento. Entonces, no sé si queda ahí más o menos clara la idea, pero dependiendo del tipo de solicitación, los elementos de refuerzo van a actuar como confinamiento o ardiostre. Esto tal vez una cuestión preliminar y que luego seguramente en el tiempo vamos a ir no sé, pues, hablando más del tema, ¿no? Bueno, ahora veamos los componentes de la albañilería. Bueno, ya está de más decir que son las unidades de albañilería y el mortero. Entonces voy aquí un poco a recordar con ustedes algunos términos que ustedes conocen, ¿no? Es decir, pues en el curso de tecnología de los materiales o lo que antes llamaba material de construcción, ustedes tratan sobre las propiedades de los materiales y sus usos en la construcción. Entonces, supongo que se deben acordar de esto y en realidad digamos, como que se me van las cosas, ¿no? En el caso de las unidades de albañilería, estas se pueden clasificar de diferentes formas, ¿no? Una es, por ejemplo, si se toma como referencia el tamaño. Si la unidad se puede manipular con una sola mano, decimos que se trata de un ladrillo. Y si las unidades se deben manipular con las dos manos, se le denomina bloques. Si se toma como referencia el material, las unidades pueden ser de arcilla cocida, de concreto y sílico calcáreo. En realidad, digamos, con cualquier cosa se pueden fabricar unidades de albañilería. En la norma técnica de 070 solo se aceptan 3 tipos de materiales, que son arcilla cocida, concreto y sílico calcáreo. No se acepta adobe, por ejemplo, ¿no? En el adobe está descrito sus requerimientos de diseño y construcción en la norma técnica de 080, no tiene una norma especial. Y si se toma como referencia digamos, la cantidad de perforaciones que tiene la cara de asiento, digamos, las unidades pueden clasificarse como unidades sólidas o macizas y unidades huecas, ¿no? Si digamos, las perforaciones no superan, ¿no? El área de las perforaciones no supera el 30% del área de la cara de asiento, entonces decimos que se trata de una unidad sólida o maciza. Y si el espacio ocupado por las perforaciones es mayor que el 30% de la cara de asiento, entonces estamos frente a una unidad hueca. Existen unidades cuyas perforaciones son paralelas a la cara de asiento. Las de acá. Miren, estas perforaciones son paralelas a la cara de asiento. Estas unidades se llaman unidades tubulares y bueno, el nombre en el campo de la vida misma se llaman los ladrillos panderetas, ¿no? Y por último tenemos estas unidades alveolares, que son estas unidades especiales que sirven para la conformación de la albañilería armada, ¿no? Entonces, tienen unas perforaciones lo suficientemente grandecitas a fin de que permitan
se permita colocar el refuerzo vertical, ¿no? La norma técnica es 070, se dan algunas ideas, no ideas, sino se establecen, no se establecen requisitos para hacer la clasificación de las unidades de albañilería, tomando como referencia, ¿no?, la clasificación para uso estructural de las unidades de albañilería, tomando como referencia la resistencia a la compresión, el alabeo y la variación dimensional. Bueno, en la figura que estoy tratando de mostrar acá, ahí se muestra el ensayo de compresión. Bueno, en realidad, aquí en la parte superior, ¿no?, cómo se ensaya una unidad de compresión. Bien, entonces aquí está la fuerza de compresión. Bien, y hay algo importante, miren. Cuando existen fuerzas de compresión, obviamente el cuerpo luego, en la dirección transversal a la fuerza de compresión, se expande, ¿no?, comienza a expandirse transversalmente. Y eso es obviamente fruto de lo que nosotros conocemos como el módulo de Poisson, ¿no? Es decir, hay deformación transversal, pero aquí lo importante es destacar lo siguiente, miren, ¿no? Esa deformación transversal, que en realidad como si hinchase la unidad de albañilería en este caso, significa la presencia de fuerzas de tracción en la dirección ortogonal a la línea de acción de la fuerza de compresión. Entonces, hay compresión frente a la efecto de una fuerza de compresión en la dirección transversal de ese esfuerzo de compresión van a aparecer esfuerzos de tracción transversal. Entonces, eso que me parece bonito, ¿no? Entonces, se comprime y en la dirección transversal, en la línea de acción de la fuerza de compresión, van a aparecer esfuerzos de tracción transversal. Bien. Y el modo de falla de una unidad de albañilería va a depender si la unidad es sólida, hueca o tubular. En el caso de las unidades sólidas, la falla no se va a dar por compresión directa, sino se va a dar por la tracción transversal, es decir, las unidades de albañilería tienen poca resistencia a la tracción. Su resistencia a la tracción es pequeñita. Digamos, en este caso, las unidades de albañilería o la albañilería como tal tiene características similares al concreto. Si ustedes se acuerdan, el concreto tiene una alta resistencia a la compresión, pero una baja resistencia a la tracción. Bueno, lo mismo sucede con la albañilería, ¿no? Entonces, la resistencia a la tracción de las unidades de albañilería es pequeñita. Entonces, se va incrementando la carga hasta que llega un instante en que el esfuerzo de tracción transversal es igual a la resistencia a la tracción de la unidad. En ese instante aparece una pequeña fisura, pero esa fisura luego se extiende de manera violenta y fractura la unidad. Ese modo violento se debe a que la unidad es frágil, ¿no? Es como un vidrio. Bien, entonces eso es lo que sucede en las unidades sólidas, ¿no? La falla se da, me parece raro, ¿no? Se da no por compresión directa, sino por tracción, ¿no? Bien, entonces creo que todos dirán, entonces habría que tratar de
reducir los esfuerzos de tracción transversal, hay que confinarlo transversalmente a las unidades de albañilería para que a través de ese confinamiento transversal se reduzcan los esfuerzos de tracción, ¿no? Voy a insistir sobre esto porque, digamos, me parece importante y ¿ya? Miren, aquí la unidad de albañilería se nota claramente, al menos yo lo veo así, ¿no? Hay unas líneas de trazo discontinuo que muestran la expansión transversal de la unidad de albañilería, ¿no? Está clarito ahí, ¿no? En esta dirección aparecen esfuerzos de tracción que generan que esto se rasgue verticalmente. La fractura o la grieta va a ser siempre perpendicular al esfuerzo principal de tracción, ¿no? Ahora, en las unidades huecas o tubulares, la falla sí se da por compresión, o sea, se da por aplastamiento de las paredes, ¿no? De las perforaciones, o sea, las perforaciones, entre perforación y perforación, luego hay un pequeño espacio que vendría a ser la pared, ¿no? Entonces, cuando esto se comprima, va a fallar por aplastamiento de las paredes, ¿no es cierto? Bien, eso va a suceder en las unidades huecas o tubulares. En la construcción de muros portantes, se utilizan unidades o deben utilizarse unidades sólidas, ¿no? Ya en la construcción de muros no portantes, ahí se puede permitir el uso de unidades huecas o tubulares, ¿no? Muros no portantes son cercos, muros de cerco, los tabiques, que son las divisiones interiores o que permiten obtener son muros que permiten definir la distribución de los ambientes en una edificación, los alféizar y los parapetos, ¿no? Esos son los muros no portantes. ¿Bien? Bueno, ahora, con respecto al alabeo, bueno, aquí lo que se trata es de averiguar cómo es la superficie de asiento. Lo ideal sería que la superficie o la carga de asiento sea totalmente plana, ¿no? Pero no va a ser así, ¿no? La superficie del asiento va a tener digamos, zonas cóncavas o convexas, ¿no? Eso que tenga zonas cóncavas o convexas, lo que va a hacer es generar una variación en el espesor de la junta, ¿no? Entonces, el espesor de la junta, que supongo entienden acá, va a depender de cómo es la cara de asiento, ¿no? Entonces, el espesor aquí de la junta depende digamos, de cómo es la cara de asiento, ¿no? Miren, a mayor grosor de junta, menor resistencia a la compresión tiene la albañilería. Es decir, que el espesor de la junta juega un papel muy importante en la resistencia a la compresión de la albañilería. Bueno, el ensayo en sí creo que ya lo deben conocer. Luego tenemos la variación dimensional. Aquí lo que se ve es cómo van variando las dimensiones de una unidad con respecto a la otra. Igual aquí si hay mucha variación dimensional, eso va a, digamos, influir mucho sobre el espesor de la junta, ¿no? Entonces, si una unidad es más pequeña que la otra, entonces en esa unidad el espesor de la junta tiene que ser mayor a fin de lograr nivelar la hilada. Entonces, eso también nuevamente genera que probablemente en algunas regiones el espesor de la junta sea muy grande y acuérdense, a mayor espesor de junta, menor resistencia a la compresión va a tener la albañilería. Entonces, partiendo de lo que acabo de comentar, aquí en la tabla 1 de la norma técnica S070, se van clasificando las unidades que deben usarse en las estructuras, ¿no? Y como ven, están los ladrillos y los bloques.
Y se supone que las unidades que tienen la mayor resistencia, el menor alabeo y la menor variación dimensional serán las de mejor calidad. Si se revisa la tabla, bien, los ladrillos tipo 5 serían los de mejor calidad y los de menor calidad serán aquellos que tienen la menor resistencia a la compresión, el mayor alabeo y la mayor variación dimensional, ladrillo tipo 1. Luego tienen ustedes por acá los bloques, el bloque P, que es para uso estructural, y el bloque, disculpen, para muros portantes, y el bloque NP, que son para muros no portantes. Bueno, en el caso nuestro, nuestra realidad es que usamos unidades de arcilla cocida, ¿no? No tenemos mucha costumbre de utilizar bloques de concreto y de verdad que yo pienso que está bien eso, porque usar unidades de concreto en la construcción de muros tiene sus problemas de orden constructivo, que ojalá algún grupo luego se anime y averigüe por qué estoy haciendo ese comentario. Bien. Miren, en la construcción de edificios se usan desde ladrillo tipo 4 hasta ladrillo tipo 5. Ladrillo tipo 4 para edificaciones de hasta 3 pisos, ¿no? Y ladrillo tipo 5 para edificaciones entre 4 y 5 pisos. Es una recomendación, ¿no? O sea, no es que aparezca esto la norma técnica de 070, ¿no? Es un poco la experiencia que tenemos en el diseño, ¿no? Y en el caso de los muros no portantes, por lo general se prefiere usar ladrillo tipo 3. Es decir, miren, estoy descartando el 2 y el 1, porque son de baja calidad, y bueno, pues, o sea, con ladrillo tipo 3 le van a dar cierta calidad a sus muros no portantes, ¿no? Que no sean no portantes no significa que tengan importancia, ¿no? Los muros no portantes son los que matan más gente que los muros portantes. O sea, los muros no portantes se vuelcan transversalmente y pueden herir a las personas, ¿no? O sea, se vuelcan transversalmente durante un sismo y eso puede perjudicar la salud de una persona. En esta tabla de acá, miren, lo que se muestra es digamos, cómo seleccionar el tipo de unidad en función de la ubicación de la edificación y el número de pisos, ¿no? Esa tabla, bueno, como ven, no sé si lo están visualizando, está un poco desfasada con respecto a la norma técnica de 030. La E030, si ustedes recuerdan, ya se tiene la zona sísmica 4, y aquí solamente se habla de la zona sísmica 3. Aquí a la derecha he colocado un documento que estuvo en discusión pública que trata sobre la modificación de la norma técnica de 070. Pero no es que exista una modificación muy sustantiva, ¿no? Sino que hay ahí algunas mejoras y algunas cosas que las van empeorando, pero en fin, se supone que los que desarrollan los reglamentos son especialistas en el tema y bueno, de algún modo uno puede criticar, pero hay que también escucharlos y qué cosas han tomado como ejemplo, ¿no? Bien, esta sería tal vez la tabla que deberíamos tomar como referencia y notarán lo siguiente, miren, que los tipos de unidades, hay dos, el sólido artesanal y el sólido industrial, y las unidades tubulares. Notarán que las unidades tubulares no están permitidas en la zona sísmica 3 y 4, ¿no? Y que sí se pueden usar en la zona sísmica 1 y 2, que son zonas de bajo riesgo sísmico, pero hasta edificios de 2 pisos. Entonces,
esta tablita sirve para identificar qué tipo de unidad debemos utilizar. Ahora, se supone que en el desarrollo de su trabajo escalonado ustedes tienen que especificar los materiales. Uno de los materiales que van a especificar son las unidades de albañilería. Para ello tendrán que recurrir a alguna empresa que fabrica ladrillos, por ejemplo, ladrillos pirámide. Ellos tienen aquí una serie de productos, miren. Hay otro, creo que el ladrillo Rex, y bueno, no sabría decirles si por ahí, bueno, este es del Facebook, dice. Hay ladrillo Lark, es decir, hay de dónde escoger y seleccionar, ¿no? Bien, en cuanto al mortero, miren, el mortero sirve para obviamente unir las unidades, y ahí la propiedad más importante es la adherencia que debe tener, que debe permitir desarrollar los morteros entre las unidades, ¿no? Y a saber, es decir, de lo que yo puedo relatar acá, digamos, además de servir como elemento de unión entre las unidades, y se permite corregir las irregularidades de las mismas, así como sellar las juntas contra la penetración del aire y la humedad. Y recuerden que a mayor espesor de la junta, menor resistencia a la compresión del. Entonces, por lo tanto, se requiere que las unidades tengan aproximadamente el mismo tamaño. Bien, algunas propiedades de interés, tal vez su resistencia a la compresión, a la tensión, la adherencia, el módulo de elasticidad, la trabajabilidad que a veces se logra mediante la inclusión de cal, y la cuestión esta de la retentividad, la capacidad de mantener el agua. Esto es muy importante porque acuérdense que las unidades de albañilería, sobre todo las de concreto, también incluimos aquí las de arcilla cocida, han pasado por el desierto de Sahara, es decir, son ávidas por agua, ¿no? Entonces, que si las unidades no están debidamente preparadas y hay todo un protocolo que seguir, hay que humedecer, ¿no? Las unidades de albañilería con antelación, ¿no? Para evitar que tengan la posibilidad de succionar el agua del mortero, ¿no? Pero además el mortero como tal debe cuidar su agua, ¿no? Entonces, si las unidades están sin sumergir en agua previamente, entonces lo que va a suceder es que la unidad va a absorber el agua del mortero y el mortero no va a tener la posibilidad de fraguar, y simplemente no arma, y decimos el mortero se quemó, y simplemente ya luego no se genera la adherencia entre las unidades. Creo que hay otras cosas de las que podemos hablar del mortero. Sí, lo paso esto, y aquí hay cómo se genera el mecanismo de adherencia, y lo que me interesaría aquí es una tabla que no he ubicado. ¿Bien? Esa tabla, caramba, que debe estar en la norma técnica S070 aquí. Esta es la norma vigente. ¿Bien? Esta norma vigente, bueno, aquí vamos a tener los diferentes tipos de mortero. Vamos a tener morteros para muros portantes y muros no portantes. Espere, encuentro por acá. Aquí está. Bien, para muros portantes, la denominación de los morteros son P1, P2, y para muros no portantes, NP. Notarán que el mortero más fuerte, el que tiene la mayor resistencia, es el P1, supongo, porque es el mortero que tiene la mayor cantidad de cemento por volumen de los otros materiales, ¿no? Algunos morteros se le agrega la cal, bueno, da esa propiedad de trabajabilidad.
le permite mantener el agua. Y además, antes me acuerdo que hablábamos de la cal, la influencia de la cal en la ductilidad del muro. No sé si se seguirá, digamos, tratando el tema, pero se decía que la cal tiene esa posibilidad de mejorar un poco la ductilidad del muro. Bueno, o sea, me estoy confundiendo, pero eso diría algo parecido a lo que estoy mencionando. Noten que el mortero P1, como decía hace rato, aparentemente es el que tiene la mayor resistencia. Y bueno, partiendo de esto, yo propongo lo siguiente, ¿no? Un poco producto también de la experiencia. El mortero P2, utilizarlo para edificaciones o para muros portantes de edificaciones de hasta 3 pisos, y el P1 para muros portantes de edificaciones de albañilería confinada entre 4 y 5 pisos. Bien, y el NP, ya saben, es para muros no portantes. Bien, entonces, he hecho un recuento muy rápido. Bien, entonces miren, ya hemos hecho un resumen de lo que corresponde a la albañilería como material. O sea, ahora lo que vamos a ver es sus propiedades mecánicas. Y hay dos propiedades mecánicas que son de interés en la ingeniería estructural, que se denominan resistencia y rigidez. Esa resistencia y rigidez del material se obtiene en el laboratorio. Y esa resistencia y rigidez hay que establecerlas según el tipo de solicitación a la que va a estar expuesta el material. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver aquí ahora es la resistencia a la compresión, la resistencia al cortante, que son, digamos, las dos solicitaciones a las que va a estar expuesta el muro, y luego el módulo de elasticidad y el módulo de corte, y tal vez también por ahí me acuerde y mencione el módulo de Poisson del albañilería, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a revisar es la resistencia a la compresión. En la norma técnica es 0,70. La resistencia a la compresión de la albañilería, no del muro, sino de la albañilería, se denomina F'M. Se prepara, digamos, una probeta, un testigo, que está conformado por varias unidades de albañilería dispuestas una encima de las otras y unidas con el mortero. Como están encima una de las otras, a esa muestra, esa probeta se le denomina pila, ¿no? Porque se han apilado las unidades unas encima de otras. Entonces tenemos acá una pila de albañilería, ¿bien? Y luego esa pila se somete a fuerzas de compresión, ¿bien? Tal y cual se muestra aquí en la foto. Recuerden que luego, producto de esta fuerza de compresión, en la dirección transversal del esfuerzo de compresión van a aparecer esfuerzos de tracción. Y que en el caso de las unidades sólidas o macizas, la falla se va a dar por tracción transversal. Y en el caso de las unidades tubulares o huecas, la falla se va a dar por compresión, es decir, por aplastamiento de las unidades, de las paredes de las unidades, ¿no? Bueno, lo que hacemos es determinar la carga que conduce a la falla de esta pila, y esa carga se divide entre la sección transversal de la pila. Y con eso obtenemos el F'M, la sección transversal bruta, es decir, sin descontar el espacio ocupado por las perforaciones.
Bien, y bueno, recuerden que hay que hacer unos 2 o 3 ensayos, bien, y luego hacer un tratamiento estadístico de los resultados de los mismos. La pila como tal, sus dimensiones, la desventez de la pila, que es la relación entre H y T, están indicadas en la norma técnica E070. Bueno, aquí en la figura inferior notarán el ensayo de compresión y cómo se va expandiendo transversalmente la pila, ¿no? Miren las líneas de color, las líneas discontinuas de color amarillo, el acortamiento que sufre, ¿no? Producto de la fuerza de compresión. La pila tiene una altura h, si ustedes dividen el acortamiento que se genera entre la altura h, tienen la deformación unitaria, ¿no? Bien, entonces, insisto sobre la idea que transversal al esfuerzo de compresión aparecen los esfuerzos de tracción. En el caso de las unidades sólidas o macizas, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? En algún instante el esfuerzo de tracción, ¿no? Producido por la compresión axial es igual a la resistencia a la tracción de las unidades de albañilería, se presenta una pequeña fisura, y miren dónde se va a presentar la fisura, donde el esfuerzo de tracción es mayor, y notarán que la expansión transversal de la pila es mayor a la mitad de la altura de la pila, ¿no? Sí, ahí se ve claramente con la liseta. Aquí aparece una pequeña fisura y luego esa fisura se extiende hacia los extremos, pero se extiende de una manera violenta. ¿Por qué? Porque la albañilería es un material frágil, casi como un vidrio. Bien, y una vez que se presenta la falla, dividimos la carga que conduce a la falla entre la sección transversal bruta y se obtiene el F'. Aquí a la derecha se muestra la falla de unidades huecas o tubulares, se da por aplastamiento de las paredes de las unidades. Pues aquí sí la falla, digamos, es por compresión, ¿no? El ensayo de compresión se puede monitorear con equipos, se puede instrumentalizar, se dice, ¿no? Se colocan por acá unos dispositivos que nos permitan leer el acortamiento, es decir, la deformación unitaria, y el esfuerzo aplicado. Bueno, eso hasta que se presente la falla. Y luego, para estudiar el comportamiento de la pila, se puede hacer una gráfica en la que se compare el esfuerzo y la deformación unitaria, tal y cual se muestra acá, ¿no? Bien, entonces este es el diagrama de esfuerzo de deformación de una pila de albañilería solicitada en compresión axial. En esta gráfica se pueden notar dos etapas bien definidas, ¿no? La etapa elástica y la etapa inelástica. Elástico se retira la carga y la pila recupera su forma inicial, ¿no? Inelástico se retira la carga y la pila ya queda con deformaciones residuales. Si se está en el rango elástico no hay daño, por ende el cuerpo recupera su forma inicial. Si se está en el rango inelástico y hay daño, hay fisuras, eso genera obviamente que la pila no pueda recuperar su forma inicial una vez que se retira la carga, ¿no? El máximo esfuerzo que se aplica a la pila, de acá, ese máximo esfuerzo es el F', la resistencia máxima,
que desarrolla la pila. La resistencia máxima obviamente se desarrolla cuando el material está incursionando en rango inelástico. Olvidé mencionar que esta es una curva de ingeniería, ¿no? La curva real es diferente, ¿no? Ahora, cuando digo que la curva real es diferente, a ver, dejo en sus manos, en su interés, tratar de entender lo que estoy mencionando, ¿no? La etapa elástica no es totalmente lineal. Como ven, hay una pequeña conviadura acá en la etapa elástica. La etapa elástica o el comportamiento elástico puede ser lineal y no lineal, ¿no? En este caso, como ven, es no lineal. Pero luego se puede linealizar, ¿no? Miren que la albañilería, esto es la linealización, la albañilería tiene un comportamiento elástico cuando el esfuerzo axial de compresión es menor o igual que el 40% del F'M, es decir, el esfuerzo límite de proporcionalidad de la albañilería es el 40% del F'M. Si el esfuerzo axial de compresión es mayor que el 40% del F'M, en la albañilería ya estaría incursionando en el rango inelástico. Bien, entonces, aquí el F'M representa la resistencia a la compresión de la albañilería, la cual obviamente se desarrolla cuando ella incursiona en el rango inelástico. Y miren, la pendiente del diagrama esfuerzo de formación, en cualquier etapa, en cualquier punto, representa la rigidez axial del material, rigidez axial. ¿Qué se entiende por rigidez axial? Bueno, es la oposición a la deformación que ofrece el material, la oposición a la deformación, en este caso al acortamiento que ofrece el material, ¿no? ¿Cuál es la oposición? ¿Qué fuerza se opone al acortamiento del material? No sé si la descripción es la correcta, ¿no? Pero la rigidez axial es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene el material para oponerse a la deformación, ¿no? Esa es la rigidez axial. Entonces, la pendiente del diagrama esfuerzo de formación en cualquier etapa, ¿sí?, en cualquier punto del diagrama esfuerzo de formación, lo que nos va a dar es la rigidez axial del material. En la etapa elástica, como ya se linealizó, la rigidez es constante. ¿Bien? Es constante. Y la rigidez en la etapa elástica se llama EM, que nosotros le llamamos el módulo de elasticidad. Decimos módulo y luego le agregamos el término de elasticidad. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad representa la rigidez axial del material en el rango elástico. Bien, y luego miren, cuando el material ya comienza a incursionar en el rango inelástico, la pendiente va decreciendo. Bien, la pendiente del diagrama esfuerzo de formación, en la parte elástica le voy a llamar ET, el módulo tangente. Y la rigidez del material va decreciendo. Miren, inclusive cuando el material desarrolla toda su resistencia a la compresión, la pendiente del diagrama esfuerzo de formación es cero. Es decir, que en ese instante el material pierde rigidez. Cuando el material desarrolla su resistencia a la compresión, pierde rigidez. En ese instante el material ya no va a tener la capacidad de oponerse a la deformación. Esa sería la lectura que habría que hacer, ¿cierto? Insisto, entonces, cuando el material comienza a incursionar en el rango inelástico, va perdiendo rigidez y su rigidez se vuelve cero cuando se desarrolla la máxima resistencia a la compresión, en este caso la albañilería. El análisis que estoy haciendo es válido para cualquier material, ¿no? Se supone.
Bien, cuando el material incursiona en el rango inelástico, pierde rigidez, y esa pérdida de rigidez básicamente se debe a la fisuración del material. El material se va fisurando, esas fisuras se hacen más anchas, más profundas, y luego se van transformando en grietas, ¿no? Pero el material comienza a sufrir daño. Bien, ahora, miren, en la parte inferior de la diapositiva se ha colocado el módulo de elasticidad del material, y como ven, el módulo de elasticidad de la albañilería es muy dependiente, muy dependiente de qué unidades se utilizan en la conformación del muro. Si son unidades de arcilla, el módulo de elasticidad es de 500 veces F'M, si son unidades sílico-calcáreas, 600 veces F'M, si son unidades de concreto, de 700 veces el F'M. Estos son, digamos, las rigidezas axiales del material en el rango elástico, proporcionadas por la norma técnica E070. En algunas normas de diseño de albañilería se proponen dos módulos de elasticidad. Uno que aplica para carga lenta o sostenida, que sería la carga permanente, y otro que aplica para carga rápida, que sería la acción del cinto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos, ellos tienen esos dos valores, ¿no? Para carga sostenida, que es carga permanente, el módulo de elasticidad es de tanto, y para carga rápida, el módulo de elasticidad es tanto, ¿no? Aquí, tal vez luego tratemos de explicar por qué se utilizan esos dos módulos de elasticidad en ese reglamento, ¿no? Y que aparentemente tiene mayor sentido que solo tener un solo módulo de elasticidad. Solo vale un comentario aquí preliminar, en el sentido de que bajo carga lenta la rigidez del material es pequeña, por poner, ¿no? Y luego, cuando es la carga rápida, la rigidez del material se incrementa. Es decir, bajo carga sostenida, el material, su rigidez es pequeña, y bajo carga rápida o violenta, la rigidez del material es grande. Y eso, esa situación, ¿no? Esa característica de la variación del módulo de elasticidad que depende de la temporalidad de la carga, va a afectar, miren, los resultados del análisis estructural, sobre todo aquellos asociados al análisis sísmico. La rigidez del material va a afectar a la rigidez de la estructura, es decir, también va a afectar al periodo de la estructura, y si se afecta el periodo de la estructura, o se incrementa o se reduce la demanda sísmica, se reduce o se incrementa la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, eso lo dejamos pendiente para que tal vez luego ustedes efectúen una que otra consulta, ¿no? Y hace rato conversábamos sobre la influencia del espesor de la junta en la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Y hemos dicho que si el espesor de la junta es muy grande, la resistencia a la compresión de la albañilería decrece. Bueno, los múltiples ensayos que han efectuado en el Perú y en otras latitudes han determinado que el espesor de la junta debería estar entre 1 centímetro y 1,5 centímetros como máximo, que más de 1,5 centímetros, eso, digamos, genera una pérdida significativa de la resistencia a la compresión de la albañilería. Entonces, no conviene tener muros con juntas de espesores muy significativos. O sea, cuando ustedes construyan, una de las cosas que tienen que controlar es que las juntas estén totalmente horizontales y con el espesor que corresponde. No se alegren si
ven juntas con espesores muy gruesos. Eso simplemente lo que están haciendo es reducir la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Ahora, el detalle es cómo encontrarle una explicación a esto, ¿no? Y tal vez, si lo vemos así, ¿no? Dentro de la pila esta, las unidades de albañilería resultan siendo más rígidas que el mortero. Entonces, cuando se comprime, el mortero se expande transversalmente, ¿no? Y esa expansión transversal del mortero introduce esfuerzos de tracción en la albañilería. ¿Bien? Y si hay mucho volumen de mortero, mucho espesor, entonces esa expansión transversal será mayor, ¿no? Por lo tanto, en la albañilería o en las unidades de albañilería se introducen mayores esfuerzos de tracción, lo que genera una reducción en la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Yo no sé si resulta lo suficientemente claro el tema. La gente trata de explicar esto y bueno, creo que hay un modo medio raro de explicar esto, pero que ojalá se entienda, ¿no? Se supone que a mayor esfuerzo de tracción, más rápido va a fallar la unidad de albañilería, ¿no? Por lo tanto, su resistencia a la compresión va a ser menor. Eso es lo que más o menos yo logro razonar, ¿no? Miren, en la figura de la derecha se están mostrando dos columnas, ¿no? Y la diferencia entre una y otra es la densidad de estribo, la separación de los estribos, ¿no? Cuando esta columna se comprime, el concreto se expande transversalmente. Esa expansión transversal del concreto es contenida por los estribos, ¿no? Los estribos evitan que el concreto se expanda transversalmente. Esa expansión transversal en los estribos o en las ramas de los estribos va a introducir esfuerzos de tracción. Creo que sí lo logran visualizar, ¿no? Bien. Y cada estribo en realidad lo que hace es contener o confinar cierto volumen de concreto. Por ejemplo, el estribo de acá va a confinar todo este volumen de concreto. Todo este volumen de concreto es responsabilidad del estribo de acá. Y aquí este estribo va a confinar también una cierta cantidad de concreto, que sería la que estoy achurando por acá, ¿no? Bien. Entonces, se supone que a mayor volumen de concreto por contener, mayores fuerzas de tracción van a generarse en el estribo, ¿no? Eso es lo que a mi razonamiento, ¿no? Es decir, si aquí las cargas axiales de compresión son similares, obviamente en este estribo hay mayor fuerza de tracción que en estos estribos de acá. Entonces, ¿qué estribo va a fallar más rápido? Obviamente el de la izquierda, ¿no? Y si falla el estribo de la izquierda, no existe elemento que contenga el concreto y simplemente la columna falla, ¿no? Eso es lo que va a pasar. O sea, en realidad falla el estribo, el concreto se expande y al expandirse lo que hace es empujar el refuerzo vertical y luego genera que el refuerzo vertical se doble y la columna falla. Esa sería más o menos la secuencia, ¿no? Entonces, esta fallaría primero porque cada estribo tiene, ese estribo tiene mayor volumen de concreto que confinar, mayor fuerza de tracción, que en el caso de acá, que hay menor volumen de concreto por confinar, menor fuerza de tracción. Si vamos incrementando estas dos cargas, ¿no?, con la misma intensidad, primero va a fallar el estribo de la izquierda, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer el paralelo entre una columna de concreto y un muro de albañilería, ¿no? Y puede encontrar lo siguiente, miren. Las unidades de albañilería, mírenlo como si fuesen los estribos. ¿Bien? Y el mortero, la junta, mírenlo como si fuese el concreto. Es la analogía, ¿no? Bien. Entonces, cuando se comprime, ¿quién se expande transversalmente? El mortero. ¿Quién restringe la expansión transversal del mortero?
son las unidades de albañilería. A mayor volumen de mortero, mayor fuerza de tracción en las unidades de albañilería. Por lo tanto, menor resistencia a la compresión del muro. No sé si la idea queda más o menos clara, ¿no? Tal vez si comparamos dos muros de albañilería con dos espesores de juntas diferentes, y igual que hemos hecho acá, pero creo que la idea se va entendiendo, ¿no? Entonces no se olviden, no es pertinente tener espesores de juntas significativos, ¿no? Bueno, entonces ya se ha revisado un poco el cómo se determina la resistencia a la compresión de la albañilería. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia al corte de la albañilería. Resistencia al corte, que en la norma técnica es 0,70, se denomina el V'. Bien, la resistencia a la compresión y al corte de los materiales obviamente se debe determinar en el laboratorio, y para eso se construyen unos testigos. En este caso es un murete que tiene, digamos, es un murete cuadrado de 1,20 m por 1,20 m. Es un murete de albañilería, pues obviamente, ¿no? Unidades de albañilería con el mortero respectivo. Luego, como aprecian, ese murete se carga a lo largo de una de las diagonales. ¿Bien? Por eso se dice que se ensaya en compresión diagonal. Una línea de acción de la fuerza de compresión es paralela a una de las diagonales. Ya hemos mencionado que si algo se comprime, en la dirección transversal del esfuerzo de compresión aparecen esfuerzos de tracción, es decir, la expansión transversal, ¿no? Producto de la expansión transversal. Bien. En la figura de la derecha, la que estoy marcando por acá, bueno, se muestra primero el ensayo de compresión diagonal, y a la izquierda la distribución de esfuerzos a lo largo de la diagonal. Bien, la distribución de esfuerzos transversales, ¿no? Transversales a la diagonal. Bien. Notarán que en las esquinas aparecen esfuerzos de compresión. Eso se debe a que en estas esquinas las unidades de albañilería están confinadas por estos cabezales del equipo de ensayo, ¿no? Estos ángulos que están acá confinan, evitan pues, que las unidades de albañilería se expandan transversalmente, ¿no? Y a partir de estos puntos hacia acá, o sea, estas zonas confinadas, luego ya la albañilería se puede expandir transversalmente. Y notarán que la máxima expansión o el máximo esfuerzo de tracción se presenta aquí en la mitad de la diagonal, ¿no? Entonces, la idea es que si la fuerza de compresión diagonal se va incrementando, este esfuerzo de tracción se incrementa hasta que es igual a la resistencia a la tracción de la albañilería. En ese instante aparece una fisura. Y la fisura, miren, es perpendicular al esfuerzo principal de tracción. Y luego esa fisura, nuevamente de manera violenta, se propaga hacia las esquinas. Esa propagación violenta o esa extensión o proyección violenta de la fisura hacia las esquinas es porque la albañilería es un material frágil. La carga que conduce a la falla, dividida entre la sección transversal de la diagonal, nos va a permitir encontrar el cortante resistente. En realidad, el cortante resistente es el cortante promedio en el momento de la falla que se da a lo largo de esta diagonal, ¿no? D vendría a ser la longitud de la diagonal, toda esta dimensión, y T viene a ser el espesor del murete. Bien.
Entonces lo importante aquí que quisiera que aprecien es que la fisura aparece en la región central del paño, de ese murete, y luego se va extendiendo hacia las esquinas del murete, ¿no? Bueno, aquí en cuanto a los modos de falla, se pueden presentar dos modos de falla. Un modo de falla escalonado, es decir, que la fisura o grieta sigue el recorrido de las juntas de manera escalonada. Y el otro modo de falla es que la grieta atraviese las unidades de albañilería y el mortero. En el primer caso, la falla escalonada se presenta cuando existe poca adherencia entre las unidades de albañilería, ¿no? Y el segundo modo de falla, que es el modo de falla deseable, que la grieta atraviese tanto las unidades de albañilería como el mortero. Eso, digamos, se da porque simplemente hay una buena adherencia entre las unidades de albañilería. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, se ve la falla deseada, ¿no? La grieta atraviesa tanto el mortero como las unidades de albañilería, se inicia aquí en la región central y luego se expande hacia las esquinas, ¿no? En la figura o en la foto de la derecha se aprecia un muro de albañilería confinada sometida a una fuerza coplanar que en el muro introduce fuerza cortante. Bien. Bien, entonces igual es como si al final esto se generase una fuerza de compresión diagonal, producto de la fuerza horizontal, esta fuerza horizontal, este cortante, como vamos a ver más adelante, luego se transforma en una fuerza de compresión diagonal y en una fuerza de tracción diagonal. El problema es la tracción, ¿no? Porque la albañilería tiene una baja resistencia a la tracción. Entonces, y estos esfuerzos de tracción, como hace rato mencionábamos, ¿sí?, son mayores en la región central del paño. Entonces, aquí en la región central del paño, por acá va a aparecer una fisura, ¿bien? Y esa fisura luego de manera violenta se extiende hacia las esquinas y en ese recorrido la fisura se va haciendo más ancha, más profunda y a veces atraviesa todo el espesor del muro, ¿no? En ese caso ya se transforma en una grieta, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que sucede, ¿no? Bien, aquí esta es una falla escalonada, como ven, la grieta, digamos, en su mayoría de los casos, no atraviesa las unidades de albañilería, y aquí es la falla deseable en la que las grietas atraviesan las unidades de albañilería y el mortero respectivamente, ¿no? Existe buena adherencia. La resistencia al cortante de la albañilería está correlacionada con la resistencia a la compresión de la albañilería, ¿no? Esto se indica en la norma técnica 070. El cortante resistente expresado en kilos centímetros cuadrados es igual al F', a la raíz cuadrada del F'M, también expresado en kilos centímetros cuadrados. ¿Bien? El ensayo de corte se puede también instrumentalizar, se puede medir y luego con los resultados de esas mediciones se puede medir o estimar la rigidez al corte del material y también la resistencia al corte del material. Miren, por ejemplo, aquí producto de esta fuerza, esta esquina de acá va a desplazarse hacia la izquierda y hacia abajo, va a quedar por acá, ¿no? Y esta esquina se desplaza a la derecha y hacia abajo. Esta esquina desciende, puede asumir que esta esquina no se mueve, ¿no? Entonces, el muro, después de aplicar la carga, va a quedar en esta posición. ¿Bien? Este ángulo de acá es de 90 grados, antes de aplicar la carga, y después de aplicar la carga, este ángulo es diferente, 90 grados. La variación en ese ángulo se le llama la distorsión angular. Distorsión angular.
que, bueno, le llamamos GAN. Luego, para cada carga se puede medir la distorsión angular y el esfuerzo cortante promedio a lo largo de la diagonal. El esfuerzo cortante promedio será la carga entre D por T, es el esfuerzo promedio, ¿no? Y con esos datos, luego se puede construir una curva similar a la curva esfuerzo de deformación que hemos visto acá, salvo que ahora, en vez de la deformación unitaria en el horizonte, colocamos la distorsión angular y en la vertical colocamos el esfuerzo cortante. Vamos a obtener una curva similar. Aquí va a estar el V'(M) y el esfuerzo límite de proporcionalidad es igual, 0,40% del V'(M). El material va a tener dos etapas, la etapa elástica, la etapa inelástica. La pendiente en la etapa elástica, ¿bien?, representa la rigidez al corte del material, es decir, la oposición que ofrece el material a la distorsión angular, a esa variación en ese ángulo, ¿no? Esa rigidez al corte nosotros le llamamos en el rango elástico módulo de corte, ¿no? En el rango elástico, ¿no? El módulo de corte. Y como ven, la rigidez al corte de la albañilería va decreciendo cuando el material incursiona en el rango inelástico, no va decreciendo la rigidez al corte. Y en este punto, la rigidez al corte de la albañilería se vuelve cero. Es decir, cuando la albañilería desarrolla su máxima resistencia al corte, pierde su rigidez al corte. El módulo de corte, ¿no?, en el rango elástico se puede estimar de este modo, como el 40% de E sub M. En este ensayo, importante, luego también se puede definir cuánto resulta el módulo de Poisson, ¿no? El módulo de Poisson va a ir variando, ¿no? En la etapa elástica es constante, pero ya cuando comienza a incursionar en el rango inelástico, el módulo de Poisson se va incrementando, ¿no? Es decir, a mayor daño en el material, mayor expansión transversal tiene el material, por lo tanto el módulo de Poisson se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, en el rango elástico, el módulo de Poisson es de 0,25. Miren, todos estos valores corresponden a la parte elástica. En la parte inelástica, bueno, si quieren definir la rigidez axial o la rigidez al corte o el módulo de Poisson en el rango inelástico, obviamente necesitamos obtener las curvas de esfuerzos de deformación, la curva de distorsión angular de fuerza cortante y tal vez por ahí una que otra curva a fin de luego obtener las variables que estoy indicando.